Buenos días, público en general. Somos la Universidad Nacional Federico Villarreal, de la Facultad de Ciencias Financieras y Contables. Le vamos a hablar sobre el tema procedimientos de fiscalización y determinación de obligaciones tributarias en el sistema tributario peruano, con el docente magíster Richard Brown Jara, del semestre académico 2025-2. El grupo está conformado por Añasco Tejeda Dixediana, Joaquín Lobato Dalet, Waricacha Lima Paul Bryan, Sánchez Ramos Luis Joycer, Vargas Ramos Diego André y mi persona, Jiménez Rubiños André Alexander. De acuerdo al tema que vamos a hablar, tocaremos los siguientes puntos: procedimiento de fiscalización, modalidades de fiscalización, proceso de fiscalización, determinación de la obligación tributaria, aplicación de la determinación sobre la base presunta, y presunciones tributarias específicas. Procedimiento de fiscalización. El procedimiento de fiscalización tributaria es el mecanismo mediante el cual la administración tributaria controla y comprueba que los contribuyentes estén cumpliendo de manera adecuada con sus obligaciones frente al fisco. Su finalidad principal es garantizar que los tributos declarados y pagados sean los correctos, previniendo la evasión, el fraude o cualquier tipo de incumplimiento. En términos prácticos, ese procedimiento empieza con una comunicación formal o notificación dirigida al contribuyente, donde se le indica que ha sido seleccionado para ser revisado. A partir de ese momento, el sujeto fiscalizado debe presentar la documentación, libros contables, comprobantes de pago, declaraciones y cualquier otra información que respalde su situación tributaria. El procedimiento tiene las siguientes características principales: legalidad y formalidad. Se desarrolla siguiendo lo dispuesto en el Código Tributario y normas complementarias. Transparencia. Cada actuación se documenta y se genera un expediente con todo lo actuado. Respecto a los derechos del contribuyente, como ser informado, presentar pruebas y descargos, así como impugnar los resultados si no está de acuerdo. Facultad de fiscalización. La facultad de fiscalización es el derecho y poder que la ley concede a la administración tributaria para verificar, supervisar y examinar las actividades económicas de los contribuyentes, a fin de constatar si cumplen con las disposiciones legales vigentes. Es decir, es el instrumento que permite a la administración comprobar la veracidad de las declaraciones, así como la exactitud de los pagos efectuados. Dentro de esta facultad, la SUNAT puede solicitar a los contribuyentes la entrega de registros contables, documentos electrónicos, contratos y estados financieros. Inspeccionar almacenes, oficinas, talleres, establecimientos comerciales o industriales relacionados con la actividad económica. Requerir información a terceros que tengan vínculos con el contribuyente, como clientes, proveedores o entidades financieras. Realizar peritaje y verificaciones técnicas cuando sea necesario para establecer una situación tributaria. Yo soy Dalet Huachín y voy a hablarles sobre los modelos de fiscalización que se tienen. Primero tenemos la fiscalización parcial, que es el procedimiento mediante el cual la SUNAT revisa parte, uno o algunos de los elementos de la obligación tributaria y puede llevarse a cabo de forma electrónica. Este tipo de fiscalización comprende un plazo de 6 meses de duración, salvo que exista complejidad o evasión fiscal. En dado caso, esta fiscalización parcial o de campo se podría convertir en una definitiva. Fiscalización definitiva. Es el procedimiento mediante el cual la SUNAT realiza una auditoría exhaustiva de los libros, registros y documentación del contribuyente, con la finalidad de determinar de manera definitiva el monto de la obligación tributaria correspondiente a un determinado tributo y periodo tributario. Esta fiscalización debe realizarse en el plazo de un año, computado a partir de la fecha en que el contribuyente entrega la totalidad de la información y o documentación que le fuera solicitada en el primer requerimiento. Fiscalización parcial electrónica, reconocida en el artículo 62b del Código Tributario, la cual se realiza desde las oficinas de la SUNAT. No requiere visitar al contribuyente y se inicia con una liquidación preliminar del tributo a regularizar. Concluye en 30 días hábiles contados desde su inicio. En un plazo máximo de 20 días hábiles, la SUNAT se le notificará la resolución de determinación o de multa con la que se termina el procedimiento, en la que se comunicará todos los reparos que efectuará. Diego André Vargas Ramos. Bueno, yo les voy a hablar sobre el proceso de fiscalización. Trata principalmente cuando la SUNAT aplica para verificar que los contribuyentes cumplan correctamente sus obligaciones tributarias.
Además, esto está ligado a la facultad que regula en el Código Tributario del Perú, especialmente en los artículos correspondientes a facultad de determinación y fiscalización que ya se ha hablado. Además, la SUNAT determina la deuda tributaria sobre la base cierta y presunta que se hablará más adelante. Lo siguiente tenemos las etapas del proceso de fiscalización. El primero se basaría en el inicio del procedimiento, en el cual se notifica la carta de presentación del agente fiscalizador y el primer requerimiento al contribuyente. La notificación puede ser física, procedimientos electrónicos o al buzón electrónico SOL. Como segundo tenemos requerimiento de información, en el cual se solicita que el fiscalizador presente documentos contables, libros, registros, reportes, facturas, etc. En algunos de estos casos la autoridad puede visitar el dicho establecimiento o hacer inspecciones físicas, si hay una ley que lo permita. Tenemos el cierre parcial de requerimiento, que es cuando el agente fiscalizador evalúa lo entregado, se comunica el resultado del requerimiento, indicando si fue requerido, fue cumplido o no. Si no hay prórrogas o solicitudes reiteradas, estas deben ser figuradas en el expediente del requerimiento. Y se cierra el requerimiento cuando el agente fiscalizador emite formalmente este resultado. El siguiente tenemos la evaluación final, que es cuando la documentación ya evaluada, la autoridad elabora el proyecto de resolución, que puede ser conversión de lo declarado, de determinación de una deuda tributaria o de devolución si hay pagos en exceso. Y si durante la fiscalización se detectan infracciones normativas, como por ejemplo una infracción tributaria, también se formula un proyecto de resolución de multa correspondiente. Tenemos la notificación de resolución, en cual sería cuando la autoridad notifica al contribuyente la resolución de determinación y si corresponde a una resolución de multa. A partir de esa notificación surgen efectos de los actos de obligación fiscal, es exigible, las multas también, y el contribuyente tiene la opción de impugnar. Ese momento marca la conclusión formal del procedimiento de fiscalización. Tenemos la conclusión de la fiscalización, en cual sería el proceso que concluye con la notificación de la resolución correspondiente, donde se establece la deuda tributaria o si corresponde a una devolución o si hubo alguna infracción, la resolución de la multa. En caso de desacuerdo, el contribuyente tiene derecho a imponer los recursos legales correspondientes, como sería una reclamación o una apelación, para impugnar esas resoluciones. También la prescripción puede impedir que la SUNAT ejerza acción respecto de periodos tributarios cuya facultad está prescrita y el contribuyente puede alegarla. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Sánchez y yo les voy a hablar sobre la obligación tributaria. Es el vínculo jurídico que nace entre el Estado, que es el sujeto activo, y el contribuyente, que es el sujeto pasivo, como activo de la realización de un hecho generador previsto por ley, que su finalidad es exigir el pago de un tributo, ya sea impuesto, tasa o contribución. Esta obligación tiene su origen en el momento en el que se verifica el hecho imponible, es decir, la situación prevista por la ley queda igual al nacimiento del tributo, como por ejemplo en el caso del impuesto a la renta. El hecho generador es la percepción de ingresos gravables en un periodo determinado. Con el siguiente es el base de la determinación, que es el criterio mediante el cual se calcula la base imponible, es decir, el monto sobre el cual se aplicará la tasa de tributo correspondiente para obtener la cuota tributaria. Esta base se determina conforme a lo dispuesto en las leyes fiscales y puede ser calculada sobre datos ciertos o presuntos, dependiendo de la calidad y disponibilidad de la información tributaria del contribuyente. Ahora vamos a hablar sobre las dos bases de determinación, que primero es la base cierta, que consiste en la determinación del tributo utilizando datos reales, exactos, comprobables y objetivos del contribuyente. Estos datos surgen principalmente de su contabilidad, libro de registros, facturas, declaraciones juradas y además de documentación respaldatoria, que refleje sus ingresos, costos, deducibles, patrimonios, etc. Es el método preferido por la ley, pues garantiza una determinación justa y precisa del
del tributo a pagar, siempre que el contribuyente cumpla adecuadamente con sus obligaciones formales y sustanciales. Sus características principales son la legalidad y exactitud, que se basa en documentos legales y datos concretos. Es auditable que la Administración Tributaria puede verificar la información mediante auditorías. El tercer punto es transparencia, ya que refleja la verdadera capacidad contributiva del sujeto. El cuarto característica es predominio del principio de realidad económica, ya que los datos reflejan la situación real del contribuyente. Un ejemplo sería una empresa industrial declara ingresos por 1.200.000 anuales que presenta su balance general, estado de resultados y libros contables. Los ingresos, costos y deducibles se validan en base de sus facturas electrónicas. Sobre el resultado neto ajustado se aplicará la tasa de impuesto a la renta. Y ahora vamos con la siguiente base presunta, que es un método de determinación utilizado por la administración tributaria cuando no es posible calcular la obligación tributaria sobre datos ciertos, ya sea porque el contribuyente no lleva contabilidad adecuada, no presenta declaraciones, existen inconsistencias en su documentación o se presume evasión. En este caso, la base imponible se calcula a través de estimaciones o presunciones basadas en indicadores indirectos, como niveles de consumo, aforos, actividad económica visible, parámetros sectoriales y entre otros. Sus características son presunciones legales o técnicas, que es el fisco estima el ingreso utilidad en base de datos indirectos. Segundo es uso excepcional, ya que se aplica solo cuando no hay información suficiente o fidedigna. Tercer punto, facultad discrecional del fisco, que la administración puede usar métodos como foros, promedios, sectoriales, márgenes de utilidad estándares y etc. El cuarto, garantía de defensa del contribuyente, ya que el contribuyente puede presentar pruebas para desvirtuar la presunción. Un ejemplo práctico sería un taller mecánico no presenta declaraciones de impuestos durante 2 años. Sin embargo, se detectan compras frecuentes de repuestos, consumo elevado de electricidad, flujo constante de clientes y pago en efectivo. La administración estima ingresos presuntos usando como referencia volumen de compras y un margen de ganancia promedio del sector automotriz. Sobre ese valor presunto se calcula el tributo correspondiente. Soy Paul Boricacha y les voy a hablar sobre la aplicación de la determinación sobre base presunta. Cuando la Administración Tributaria decide iniciar una acción de control para verificar la corrección de la autodeterminación del contribuyente, se inicia el proceso de fiscalización. Según el Código Tributario, la obligación tributaria puede determinarse sobre dos bases. Base cierta, cuando existen elementos que permiten conocer directamente el hecho generador y su cuantía, y base presunta, cuando a partir de hechos y circunstancias relacionadas con el hecho generador se puede estimar su existencia y monto. La resolución del Tribunal Fiscal número 4021-2-2003 aclara que la diferencia principal entre ambas radica en que la base cierta se cuenta con datos concretos, mientras que en la base presunta se recurre a estimaciones basadas en hechos comprobables vinculados a la obligación tributaria. Sobre base presunta, a pesar de las amplias facultades de la Administración Tributaria, en algunos casos el control no puede concretarse por causas atribuibles al contribuyente, como la falta de información confiable. Desde la auditoría financiera, la norma internacional de auditoría 315 establece que si el auditor duda de la integridad de la administración o de los registros, podría no ser posible emitir una opinión sobre los estados financieros e incluso retirarse del trabajo. Sin embargo, en el ámbito tributario, esto no es una opción. Una vez iniciada la fiscalización, el auditor debe determinar la obligación tributaria y si no hay condiciones para hacerlo sobre base cierta, puede recurrir a una determinación presunta. Esta modalidad, aunque excepcional, está regulada por causales específicas y no es discrecional. La base cierta se basa en información directa, como declaraciones y registros, mientras que la base presunta se utiliza solo cuando no hay elementos suficientes, siendo válida según lo establecido por organismos como el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias y según autores como Altamirano, quien reconoce que las autoridades fiscales pueden aplicar presunciones legales para determinar impuestos. Los supuestos para aplicar la determinación sobre base presunta, según el artículo 64 del Código Tributario, contempla los supuestos que se detallarán a continuación. Las declaraciones. Se considera una irregularidad cuando el deudor tributario no presenta las declaraciones dentro del plazo requerido por la Administración Tributaria o cuando las declaraciones presentadas, así como la documentación
sustentatoria o complementaria, genera dudas sobre su veracidad, exactitud, cumplimiento o no contiene los requisitos y datos exigidos por la normativa, libros, registros y o documentos. El deudor tributario incurre en infracción cuando, habiendo requerido expresamente por la administración tributaria, no presenta o exhibe dentro del plazo establecido sus libros, registros o documentos contables relacionados con obligaciones tributarias, ya sea que esté o no obligado a llevar contabilidad. También comete infracción si oculta activos, ingresos o pasivos o incluso declara información falsa, presenta discrepancias entre comprobantes de pago y registros contables, omite llevar libros exigidos o lo lleva con atraso o sin legalización, incluyendo sistemas informáticos equivalentes. Asimismo, incurre en falta si no exhibe dichos libros o registros alegando pérdida, destrucción u otras causas. Comprobantes de pago. Se configura una infracción cuando se detecta que no se emiten los comprobantes de pago correspondientes por las ventas o ingresos realizados, o cuando estos se otorgan sin cumplir los requisitos legales. También cuando se remiten o transportan bienes sin el comprobante de pago, guía de remisión u otro documento exigido por la normativa, o cuando dichos documentos no cumplen con los requisitos establecidos. Asimismo, constituye una infracción realizar transporte terrestre público nacional de pasajeros sin el manifiesto de pasajeros requerido por la normativa vigente. Inscripción ante la administración tributaria. Se verifica la falta de inscripción del deudor tributario ante la administración tributaria. Condición del contribuyente. El deudor tributario haya tenido la condición de no habido en los periodos que se establecen mediante decreto supremo. Inconsistencias en el uso de equipos. Se considera irregular la conducta del deudor tributario que explota máquinas tragamonedas cuando utiliza un número distinto al autorizado, emplea modalidades de juego, modelos de máquinas o programas no registrados o no autorizados, opera con características técnicas no permitidas, unas fichas o medios de juego no autorizados, presenta información inconsistente ante la declarada y la proporcionada a la administración tributaria, o incumple en la implementación del sistema de interconexión en tiempo real exigido por la normativa que regula esta actividad. La autorización mencionadas corresponden a las emitidas por la autoridad competente según dichas normas. Omisión de declaración de trabajadores. El deudor tributario omitió declarar o registrar a uno o más trabajadores por los tributos vinculados a las contribuciones sociales o por rentas de quinta categoría. Presunción. Es la circunstancia o el antecedente que fundamenta una opinión sobre la existencia de un hecho. A su vez, la presunción es el efecto que ese antecedente o circunstancia sobre la existencia de un hecho en una relación de causa y efecto. Entonces se puede establecer que toda presunción sigue el proceso siguiente: hecho cierto, hecho inferido, veraz, comprobado o fundado, elaboración de una regla de experiencia. Nos dice cómo es naturalmente el orden natural de las cosas, probabilidad de la existencia de otro hecho. La certeza no es posible. En ese sentido, desde el punto de vista jurídico, la presunción comprende fundamentalmente la estructura lógica del juicio en que se basa, que no es un juicio orientado a la certeza, sino a razonamientos simplemente probabilísticos. En conclusión, la presunción es una operación lógica que, a partir de un hecho conocido con certeza, infiere la probabilidad de que haya ocurrido otro que estrictamente se ignora. Clasificación. Se clasifican en dos simples, no se encuentran reguladas por norma legal, de manera que queda a criterio o lógica del juez el desciframiento o la interpretación de los hechos según las reglas generales que se aplicarían fuera del proceso. Ilegales se encuentran reguladas o establecidas en una norma legal. En ese sentido, se advierte que bajo ningún supuesto, la administración tributaria podrá efectuar la determinación del tributo mediante la creación de presunciones. Estas serán establecidas siempre por el legislador. Ejemplo de presunciones legales son las establecidas en el artículo 65 del Código Tributario. Efectos en la aplicación de presunciones. El artículo 65A, efectos en la aplicación de presunciones, establece que la determinación atribuida basadas en presunciones afectan distintos impuestos según el tipo de contribuyente. Para el IGB e ISC, las ventas o ingresos presuntos se suman proporcionalmente a las declaradas en los meses requeridos, sin permitir crédito fiscal por omisiones para contribuyentes con renta de tercera categoría. Estos ingresos se consideran renta neta sin deducción de costos, salvo excepciones, y también toman como ventas omitidas para el IGB y ISC con reglas específicas según la naturaleza de la operación. En caso de contribuyentes con rentas de varias categorías, los ingresos presuntos se integran a la renta neta global o se consideran de tercera categoría, según corresponda. Para quienes operan juegos de tragamonedas, los ingresos presuntos se consideran renta de tercera categoría. La aplicación de presunciones no afecta a los pagos a cuenta del impuesto a la renta. En el régimen especial, las ventas o ingresos determinados aumentan proporcionalmente los declarados para calcular el impuesto y el IGB-ISC. En el nuevo régimen único simplificado se aplican sus normas propias para él.
impuesto a los juegos de casino y tragamonedas, los ingresos determinados constituyen el ingreso neto mensual. Si la presunción obliga a cambiar el régimen general, se aplican las reglas señaladas para ese régimen. Efecto en la determinación del IGB y SC, las ventas o ingresos determinados aumentarán proporcionalmente las ventas o ingresos declarados o registrados en los meses del requerimiento. Si no hay registros, la atribución se distribuirá proporcionalmente entre esos meses. En estos casos, la omisión no genera derecho a crédito fiscal. Los libros contables que sustentan las declaraciones juradas son la principal prueba para determinar las ventas o ingresos, y solo si faltan, se considerarán los datos en la declaración jurada. Efecto en la determinación del impuesto a la renta. En el impuesto a la renta se diferencia entre contribuyentes que perciben solo rentas de tercera categoría y aquellos con rentas mixtas o de otras categorías. Para quienes solo obtienen rentas de tercera categoría, incluidas las del régimen MIPE, las rentas presuntas afectan automáticamente el impuesto general a las ventas y el impuesto selectivo al consumo. Según el tipo de operaciones, si solo hacen operaciones exoneradas o inafectas, no habrá efecto. Si realizan operaciones grabadas, junto con exoneradas o inafectas, se presume que han hecho operaciones grabadas, y si hacen exportaciones, se presume que también realizaron operaciones internas grabadas. La omisión de ventas no da derecho a crédito fiscal y no se deduce costo computable, salvo excepciones. Para operador de máquinas tragamonedas, los ingresos presuntos se consideran renta neta de tercera categoría. En el caso de contribuyentes con rentas de otras categorías o fuente extranjera, los ingresos determinados forman parte de la renta neta global, o si tienen netas de tercera categoría, se consideran renta de tercera categoría. Efecto en las presunciones en los pagos al impuesto a la cuenta del impuesto a la renta de tercera categoría. En el inciso C del artículo 65A se establece que la aplicación de las presunciones no tiene efecto para la determinación de los pagos a cuenta del impuesto a la renta de tercera categoría. Efecto en la determinación de los ingresos para contribuyentes que se encuentren en el régimen especial del impuesto de renta. Para efectos del régimen especial del impuesto a la renta, cuando se determine el impuesto a la renta, las ventas o los ingresos determinados incrementarán las ventas o los ingresos declarados, registrados o comprobados en cada uno de los meses comprendidos en el requerimiento de forma proporcional a las ventas o los ingresos declarados o registrados. En caso de que el deudor tributario no tenga ventas o ingresos declarados, registrados o comprobados, la atribución será proporcional a los meses comprendidos en el requerimiento. Efecto para los contribuyentes que se encuentran en el nuevo régimen RUS. En el caso de contribuyentes que, producto de la aplicación de las presunciones, deban incluirlas en el régimen general en conformidad con lo normado en el impuesto a la renta, se procederá de acuerdo con lo señalado en la legislación correspondiente, pudiéndose aplicar las presunciones de los artículos 68, 71, 72A y 72B. Asimismo, se señala que para los contribuyentes del nuevo régimen único simplificado se aplicarán las normas que regulan dicho régimen. Para el caso del impuesto a los juegos de casino y máquinas tragamonedas, de acuerdo con lo señalado en el inciso F del artículo 65A, los ingresos determinados sobre base presunta constituyen el ingreso neto mensual. Soy Diana Ñazgo y ahora le voy a hablar sobre las presunciones tributarias específicas. Son mecanismos legales que usa la SUNAT cuando detecta que el contribuyente no ha registrado adecuadamente sus ventas, compras, inventarios. No requieren una prueba directa, sino que se basan en indicios objetivos. El fin es determinar la obligación tributaria real, aunque el contribuyente oculte información. Su base legal está conformado por el texto único ordenado del Código Tributario, artículos que regulan las presunciones, que son el artículo 64, que es la determinación sobre base cierta, artículo 65, determinación sobre base presunta, los artículos 66 hasta la 70, que hablan de supuestos específicos de presunción. La SUNAT puede aplicar presunciones cuando el contribuyente no lleva libros obligatorios, existen omisiones, diferencias o inconsistencias entre registros y operaciones reales. Hay indicios objetivos de que se omitieron ingresos o se subdeclararon operaciones. Tenemos las características de las presunciones. La primera, legales. No nacen de la interpretación subjetiva del fiscalizador. Están tipificadas en el Código Tributario. Segunda, objetivas. Basadas en hechos verificables. Omisiones en registros, diferencias de inventario. Supletorias. Se aplican solo si la SUNAT no puede determinar la obligación sobre base cierta. La cuarta, admiten prueba en contrario. El contribuyente puede demostrar que la presunción es incorrecta. 5. Finalidad correctiva. Su fin es ajustar la determinación del impuesto a la realidad económica.
Un ejemplo sería, si SUNAT detecta facturas no registradas, presume ventas omitidas, salvo que el contribuyente pruebe que fueron anuladas o no correspondían. Tipos principales de presunciones. Comenzando tenemos la presunción de ventas por omisiones en el registro de ventas. Aplica cuando SUNAT detecta que se emitieron comprobantes de pago que no están anotados en el registro de ventas. La diferencia se considera venta omitida. Un ejemplo tenemos de que una empresa emitió facturas por 80.000 soles, su registro de ventas solo muestra 60.000 soles y la diferencia vendría a ser de 20.000 soles, lo que se presume como ventas omitidas. La consecuencia de esto sería de que SUNAT recalcula el IGB, que vendría a ser 20.000 soles por el 18%, que vendría a ser igual a 3.600. Se ajusta el impuesto a la renta por ingresos no declarados. El segundo tipo vendría a ser presunción de ventas por omisiones en el registro de compras. Se da cuando el contribuyente omite registrar compras. SUNAT presume que esas compras fueron utilizadas para obtener ingresos que no se han declarado. Un ejemplo, tendríamos una empresa de abarrotes compra mercadería por 15.000 soles, pero no registra la operación. SUNAT presume que esa mercadería se vendió y que el ingreso correspondiente no fue declarado. En efecto, se realiza el ajuste en ingresos omitidos y el IGB e impuesto a la renta mayor. Tercer tipo, presunción de ventas o compras omitidas por diferencias de inventario. SUNAT compara los inventarios físicos con los registros contables. Existen dos tipos de faltantes de inventario. Se presume que fueron vendidos sin declarar. Segundo, excedentes de inventario. Se presume que fueron comprados sin registrar. Primer ejemplo, según el registro contable hay 1.000 productos, en el inventario físico hay 900 productos. Hay una diferencia de 100 productos, por lo que es presunción de venta omitida. Segundo ejemplo, según el registro contable hay 500 productos, inventario físico hay 600 productos, lo que hay un excedente de 100 productos, por lo que es presunción de compra no registrada. Efectos de las presunciones. Primer punto, determinación de deuda mayor. Es el incremento en la base imponible del IGB y del impuesto a la renta. Segundo, multas por infracciones tributarias. Artículo 175 del Código Tributario habla de no registrar operaciones y no llevar libros. Un ejemplo, multa de 0,6% de los ingresos netos por no registrar ventas. Tercer punto, interés moratorios. Se aplican sobre los tributos omitidos desde la fecha original de pago. Cuarto punto, riesgo de fiscalización más rigurosa. SUNAT puede pasar de una fiscalización parcial a una fiscalización definitiva. En algunos casos, la suma de tributo más multa más intereses puede ser mayor que el monto omitido. Por otro lado, se puede observar los derechos del contribuyente. Prueba en contrario. El contribuyente puede demostrar que las diferencias no corresponden a ventas o compras reales. Ejemplo, presentar notas de crédito, facturas anuladas, guías de remisión que expliquen faltante. Impugnación. Recurso de reclamación ante SUNAT, apelación ante el Tribunal Fiscal, proceso contencioso administrativo ante el Poder Judicial. Principio de defensa. Principio de legalidad y principio de presunción de veracidad de la información proporcionada. Importancia práctica. Para SUNAT, es un mecanismo eficaz contra la evasión tributaria. Permite recaudar sin depender solo de la información declarada por el contribuyente. Para el contribuyente, refuerza la necesidad de llevar registros ordenados y actualizados, evitar mantener coherencia entre registros contables, comprobantes emitidos e inventarios físicos. Un ejemplo, empresas en el sector comercio y restaurantes son las más fiscalizadas con estas presunciones porque suelen manejar grandes volúmenes de efectivo y mercadería. Caso práctico. Presunción de ventas o ingresos por omisiones en el registro de ventas o libro de ingresos. Artículo 67 del TUO del Código Tributario. La Administración Tributaria notifica al buzón del contribuyente, Distribuciones Andinas SRL, la carta de presentación del supervisor y del agente fiscalizador, mediante el cual se le informa que será fiscalizado por el impuesto de renta, correspondiente en el ejercicio gravable 2023, junto con el primer requerimiento para presentar libros y registros contables, comprobantes de pago, declaraciones juradas, entre otros. La verificación de los sistemas de SUNAT, el agente fiscalizador observó diferencias en el DAOT entre las ventas imputadas por sus clientes y las ventas declaradas por el contribuyente, ascendiendo a 162.300 soles. Con el fin de corroborar esas diferencias, el agente fiscalizador solicitó a los principales clientes documentación sustentatoria, tales como comprobantes de pago emitidos por Distribuciones Andinas SRL, folios de registro de compras con dichos comprobantes, extractos del libro de cajas con la cancelación de las operaciones, registros de inventarios en unidades con el ingreso de la
la mercadería. La información remitida por los clientes confirmó las ventas omitidas declaradas en el DAOT. Al revisar el registro de ventas, el contribuyente se constató que los comprobantes del pago obtenidos del cruce de información no estaban registrados, por lo que se notificó un requerimiento específico al contribuyente para que justifique las omisiones. Según el cuadro donde se muestra el detalle de comprobante de pago no registrados, se puede observar los 6 movimientos que hubo en el año, junto con los clientes correspondientes, por lo que tenemos un valor de venta de 162.300, un IGB de 29.214 y un precio total de 191.514. Aplicación de la presunción. Conforme al artículo 64 del Código Tributario, se configuran los supuestos para aplicar determinación sobre base presunta debido a que 1. Se detectó ocultamiento de ingresos, facturas no registradas. 2. Existen dudas respecto a la veracidad de las declaraciones. 3. Las omisiones corresponden a 6 meses distintos del ejercicio 2023. Según el cuadro de resumen de ventas y omisiones de los 6 movimientos que se realizó, podemos ver que en total el registro de ventas es de 650.000 soles y el de los comprobantes omitidos es de 162.300 soles, por lo que el porcentaje de omisiones comprobadas es de 24.97%. Cálculo de las omisiones. Se tomarán los 4 meses con mayores omisiones: enero, febrero, agosto y junio. COC omitidas: enero más febrero más agosto más junio, de un total de 133.500 soles. RV: enero más febrero más agosto más julio, sale un total de 460.000 soles. Entonces, 133.500 entre 460.000 multiplicado por 100 de un total de 29.02%, que ese es el porcentaje de omisiones a aplicar sobre los 4 meses más altos. Para el cálculo de incremento por mes, se realiza el siguiente cuadro: la base imponible según el contribuyente. Ya la obtenemos como dato por mes. El comprobante de pago de contribuyente omitida, se puede observar que solo hay 6 meses del año. El porcentaje de omisión para cada mes es de 29.02%. El incremento se halla multiplicando a la base imponible según contribuyente con el porcentaje de omisión. En la siguiente columna vemos las omisiones halladas que anteriormente se vieron en la otra columna. En reparos UNAT vemos las omisiones de los 6 meses y el incremento de los meses faltantes. Y por último tenemos la base imponible de SUNAT, que se calcula mediante la suma de la base imponible según contribuyente con el reparo SUNAT, por lo que obtenemos los siguientes montos que se observan. El total base y contribuyente es de 1.042.000 y una adicción de 276.065.22 soles.